Todos anhelamos y deseamos que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Y damos gracias al Señor porque sabemos que su Espíritu Santo ha estado aquí en medio nuestro, hablando a nuestras vidas. El Señor lo único que quiere es darnos salvación. Y qué hermoso, gloria a Dios, el trato de Dios a través de mi madre para cada uno de nosotros. Que sé que es de bendición para cada uno, pero yo pensando, nunca hablo con nadie y pasó el domingo pasado, el Señor había tratado y había puesto un tema, había puesto un mensaje, y las alabanzas iban tan de acuerdo con ese tema y con ese mensaje que el Señor trajo a nuestras vidas. Y yo decía que me sorprendía, y ahora me sorprendo aún más, porque escuchemos el mensaje y veamos qué tanta similitud tiene con lo que acabamos de escuchar. Amén. Amén, amén. Mire el título de este mensaje, se llama La promesa que esperamos. Lo que el enemigo quiere distorsionar. Esa promesa que nosotros esperamos es algo que el enemigo quiere distorsionar. Y casi siempre como seres humanos que somos, cuando tenemos promesa, llegan cosas que quieren turbarnos y que quieren como quitarnos ese gozo que tenemos por algo que nosotros vamos a alcanzar. Casi siempre se levanta algo que te quiere mostrar como que lo que te han dicho no es así, o te han prometido algo y el enemigo se levanta para que eso no suceda. Desde niños siempre estamos esperando promesas, estamos esperando que cosas se cumplan en nuestras vidas. Es algo natural en nosotros los seres humanos. Siempre tenemos algo que nos inspira y que nos mueve por algo que queremos alcanzar o lograr. Siempre hay una promesa, siempre hay un deseo, un anhelo. Entonces nosotros en Cristo Jesús tenemos una promesa. Yo decía, me están tirando puya, me están dando. Eso hacía yo. Eso es puya, eso fue que le dijeron algo. Mentira, hermano, el único que cuenta es el Espíritu Santo, que dice, quiero tratar con esa vida, quiero transformar esa vida, quiero que esa vida cambie, quiero algo nuevo en ella. Y lo quiero salvar, que es lo más importante. Eso es lo que el Señor quiere. Veamos, y esa es la promesa que esperamos. Amén. Hay teorías conspirativas en contra de esa promesa que el Señor nos ha dado. Se han levantado teorías horribles, hermano. Tal vez a usted le ha pasado, tal vez no le ha pasado, pero en algún momento puede que le suceda. Aún en las redes sociales uno ve todas estas teorías conspirativas. Hablan demasiado acerca de extraterrestres. Ahora mismo es un mover de fenómenos y imágenes, videos grabados que la NASA publicó, que fulano publicó, y así sucesivamente. Los famosos científicos que dicen que Dios no existe. Increíble. Estos sabios tan pensantes, con un cerebro tan diseñado y tan desarrollado, lamentablemente confundidos, que según sus criterios, por la ciencia, por la física, por la filosofía, quieren renegar de la existencia de un Dios. Es increíble cómo el ser humano se ha confundido y se ha dejado engañar. Y otros que creen que ese infierno del cual se habla y la palabra menciona no existe. Otros no creen ni siquiera que el cielo existe. Hay gente que te dice que todo se paga aquí, y que el infierno y el cielo es aquí, y que los resultados que tú vas a tener según lo que tú hagas, y así sucesivamente. Qué pena. Lamentablemente, la palabra que es viva y eficaz, Gloria a Dios, que es viva y eficaz y que no tiene por ninguna parte perdedera, me dice a mí que sí existe un cielo y que sí existe un infierno. Gloria a Jesús. Y todas estas teorías conspirativas el Señor las deshace por su palabra. Mira cómo dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué me dice la palabra? Que todos esos movimientos extraños que hay en el cielo y todas esas apariciones que se están manifestando no son más que presencias demoníacas. Que es el mismo demonio, el mismo enemigo que se ha levantado para confundir a la gente por algo que va a suceder muy pronto. ¿Sabe qué? Que lo que va a creer la gente y lo que va a decir el anticristo y lo que va a decir todo lo que han creído en estas teorías conspirativas es que todo el que desapareció ya se lo llevaron los extraterrestres. Porque ellos creen en eso. Inclusive hay, no sé si ustedes conocen, creo que todos conocemos lo que es History Channel. History Channel es un canal que increíblemente tiene millones y millones de seguidores alrededor del mundo. Y esta gente, oye, me tienen un sinnúmero de programas o de, vamos a decir, de estudios que ellos supuestamente han hecho, de video y de todo, y viven publicando y publicando y publicando lo que es los alienígenas y de ancestrales y de dónde venimos y lo que están haciendo y video y cuánta cosa publican esa gente y cuánta gente creyendo en eso. Y creyendo que nosotros tenemos la presencia de esos alienígenas y que ellos vienen y que, bueno, a mí lo que me dice la palabra aquí es que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espirituales de maldad que se han levantado para engañar y confundir al ser humano. Esas apariciones no son más que manifestaciones del demonio, hermano. Nosotros tenemos que entenderlo, que no hay, la palabra a mí no me registra ni me dice a mí que hay seres extraterrestres que se van a aparecer aquí. La palabra en ninguna parte me habla de eso y yo tengo que vivir conforme a la palabra. Amén. Si Dios hizo creaciones y puso vida en otro planeta, no lo sé porque la Biblia no me lo dice y yo no voy a entrar en esa teoría. Amén. Amén. Todo eso se levanta en contra de Dios. Y mire que los científicos que viven negando la existencia de Dios se basan en toda su teoría, como le decía, en la física, en la ciencia, en la filosofía, todo en contra de un ser supremo. Ellos de ninguna forma quieren aceptar que hay un ser supremo que puso orden a todo lo que existe, hermano. Amén, así es. Mire, nada más hay que leerse Génesis 1 o Job 38 si usted quiere ver al mismo Dios hablando de la creación, al mismo Dios definiendo y dando detalle de cómo fue que creó todo lo que existe. Hermano, que si usted se pone si usted, mire, no hay que ser científico, ni ir a la universidad, ni ver tanto número, ni tanta cosa que te vuelvan loco, para ponerte a pensar y a decir, ¿cómo puedo yo ver los colores? ¿Quién le puso color a todas las cosas? ¿Quién apareció y de que explotó y de ahí apareció el universo y comenzó a formarse y qué sé yo? Pero por Dios, ¿y cómo una explosión va a crear orden? Toda explosión crea desorden. Amén. ¿Y por qué no siguen explotando más Big Bang? ¿Y por qué no siguen creando más cosas? Y creen que todo salió de la nada. De la nada. Sí, Dios dice en su palabra que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero lo hizo Él. Todo lo que se ve, y tan especial ese Dios que con su boca pronunciaba y se hacían las cosas. Tan poderoso es que con su voz pudo hacerlo todo. Con su voz, con la palabra, para que entendamos el poder que Él tiene. Ahora tuvo una dedicación especial en crearnos a nosotros los hombres. Fue con sus manos que nos formó. ¿Qué trato tuvo Dios? Con sus manos nos formó. A mí no me hable de que de átomos primitivos, a mí no me hable de que salimos de la nada, a mí no me venga con la teoría de la evolución, y esto lo estamos predicando para que usted nunca se deje engañar del diablo. ¿Qué evolución? ¿Por qué no seguimos evolucionando? ¿Por qué los monos no siguen dando gente? ¿Por qué los monos no siguen evolucionando y formando hombres? Porque yo no he visto nunca un mono hablando, ni parándose derecho, ni manejando un carro. No lo veo. No creo en evolución, eso es mentira del diablo. Simplemente quieren negar la existencia de Dios.
Quieren negar la existencia de un Dios todopoderoso. Y nosotros no vamos a entrar en esa. Si alguien te viene con eso, léele Génesis 1 y después vete a Job 38 para que le lea como le hablaba él a Job y le dijo: ¿y quién le puso límite al mar? ¿Y quién fue que puso y dijo a dónde van a estar, por ejemplo, en la cortina de los cielos? ¿Quién fue que le puso? Mire, hermano, eso es grandioso, eso es hermoso lo que él hizo. A los abismos, todo lo que hizo. Es increíble la grandeza del Dios al que nosotros le servimos. Él le pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice aquello? Mi hermano, no podemos caer en eso, en ese error. Todas esas teorías conspirativas son del diablo, porque el diablo lo único que quiere es negar la existencia de un Dios, hermano. Él lo único que quiere es que la gente no crea que hay un Dios. Óyeme, ese es su propósito. Siempre ha sido su propósito negar la existencia de Dios o decir que Él es un mentiroso. ¿Y cómo hay personas que niegan la existencia de un infierno? ¿Y cómo hay gente que vive tan tranquilo como si no existiera un infierno? Como si no hubiera consecuencia. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. A ver si hay o no hay un lugar de tormento. ¿Qué dice aquí? Dice: había un hombre rico, que esto pasa mucho, y no tengo nada en contra de los ricos, el Señor no puede bendecir. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, dice, y de lino fino. Lucas 16, versículo 19. Se vestía de púrpura y de lino fino, y dice: y hacía cada día banquete con esplendidez. Uy, qué lindo. Aquí en la tierra nos deleitamos tanto y pensamos tanto en los deleites de nuestra carne y en los deseos, el vestido, la comida. Mira el detalle, mira el afán del hombre. Mira cuál era el afán de este hombre: la vestidura y esto. El hombre se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, ya tú sabes, su majestad. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero mira lo que dice: había también un mendigo llamado Lázaro, dice la palabra, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, hermano, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, cosa que vemos hoy en día. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, hermanos. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué sucedió? Que los dos murieron. Y cada uno tuvo su consecuencia. Cada uno fue a donde merecía estar. Porque la palabra es muy clara, hermano. Y la palabra nos los dice a nosotros. Tenemos que estar muy claros. Hay un cielo, hay un lugar de descanso y hay un infierno. Y luego le voy a hacer una pregunta. Bueno, no le voy a hacer una pregunta, le voy a dar un detallito. A ver, ¿por qué estaba Abraham aquí y no estaba en el cielo? Interesante, ¿eh? Y dice en el 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. ¿Atormentado en qué? En llama, o sea, en el infierno. Así es. Ahí es que va todo el que muere sin Cristo, todo el que no le ha entregado su alma a Dios, todo el que no le ha entregado su vida a Dios. Amén. Hacia allá es que va, hermano, lamentablemente. ¿Por qué no estaba Abraham en el cielo? ¿Por qué estaba al lado? ¿Por qué estaban ellos al lado? ¿Por qué había una cima que los separaba? Porque Cristo no había muerto. Amén, así es. Todavía no había acontecido. Cristo tenía que morir aún por esos que estaban ahí. Sin la sangre de Cristo nadie puede subir al cielo. La sangre de Cristo fue que hizo posible que ellos estuvieran en otro lugar. Cristo tenía que morir para que nosotros también entráramos al cielo y para que ellos entraran al cielo. ¿Por qué? Porque los corderitos, los becerritos y todo lo que ellos sacrificaban
cubría el pecado, pero no lo limpiaba. Bendito El sea. único que limpia todo pecado es Cristo Jesús. Aleluya. La única sangre que nos limpia a ti y a mí es la sangre del Cordero. La única sangre que nos hace a ti y a mí entrar al reino de los cielos es la sangre de Cristo. Dios santo, aleluya. Entonces, niegan la existencia del infierno, niegan la existencia del cielo. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué cree la gente? ¿Qué tan fácil es leer la Biblia? ¿Por qué conspirar contra una realidad tan cierta, hermano? ¿Qué pena da? Porque el resultado es feo. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ni a los ángeles lo perdonó. Aún los ángeles van al infierno. Así es. Propósito del enemigo: anular nuestra fe, llevarnos o llevar al ser humano a la perdición, no a nosotros, porque nosotros somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Implantar duda en el ser humano, que te genere duda, que tú vivas pensando, y será verdad, y será mentira, y será que no existe, pero yo estoy esperando algo de Dios, y yo no he visto la mano de Dios, y yo le pedí algo al Señor, y yo no he visto. Cuidado si es verdad lo que dicen ellos, que Jehová reprenda al diablo. No le permita al enemigo que implante duda en tu mente. No le permita nunca que anule tu fe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos promesa y vamos a ver lo que nos dice la palabra a nosotros ahora mismo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, gloria a Jesús. Mira lo que dice en el versículo 51. Nos habla de la final trompeta, hermano. La final trompeta es la promesa, es lo que nosotros estamos esperando, que no cualquiera va a oír. Una trompeta que no todo el mundo va a poder escuchar. Porque son trompetas espirituales y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que todo lo del reino es en espíritu. Y si tú no has entrado en el espíritu de Dios, si tú no has permitido que el espíritu de Dios entre a tu vida, reine y more en ti y te guíe, no vas a poder escuchar esa trompeta. Dice 1 Corintios 15, versículo 51, dice, he aquí, os digo un misterio. Oye, no todos dormiremos, dice, no todos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir y a esperar el arrebatamiento, pero todos seremos transformados. Y dice en el 52, en un momento va a suceder todo esto, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, a la final trompeta. Y me detengo aquí, hermanos. No nos confundamos con este detalle. Muchos podemos creer que esa final trompeta nos habla de las 7 trompetas del Apocalipsis. Y no es esa. Hay predicadores, hay iglesias, hay ministerios lamentablemente confundidos. Confundidos porque creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y nosotros no estamos puestos para ir. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles, hermanos, sin corrupción, sin nada de pecado, sin nada de enfermedad, ni nada que nos atormente, como estaba hablando mi mamá ahorita, el corazón. Nada de eso se va a sentir allá. Todas esas son pruebas de aquí, de la tierra. Todo eso es de la maldición que hay en la tierra, hermano. Eso no se va a sentir allá. Y dice, y nosotros seremos transformados, dice la palabra de Dios. Porque es necesario que esto corruptible, esto que se daña, esto que se pudre, esto que tiene fin, dice, se vista de incorrupción. De algo que no va a haber muerte, de algo que no va a haber dolor, de algo que no va a pudrirse, de algo que no va a tener pecado. Es necesario que eso suceda, dice, y esto mortal se vista de inmortalidad, hermano. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad en el nombre de Jesús. ¿Y de qué final trompeta estamos hablando? Mire lo que sucedía, mire aquí Levítico
capítulo 23, versículo 24, nos dice, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al principio del mes, tendréis día de reposo, dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿El qué? Una santa convocación. A esa santa convocación es que nos va a llamar el Señor. Levítico 23 nos los dice. Dice que ellos, el Señor le había dado como instrucción celebrar fiesta con trompeta. Y era una instrucción que Dios le había dado. Y ellos tenían esto en esa misma fecha que nosotros vemos ahí. Y todavía al sol de hoy, los judíos que creen en la ley y que viven conforme a la ley, celebran la fiesta de trompeta. Se llama Yom Teruah o Rosh Hashanah, fiesta de trompetas. ¿Qué sucede? Que esta fiesta de trompeta, ellos la hacían, pero al final había un sonido de trompeta que era la trompeta final, y sonaba y sonaba y sonaba hasta que lo que estaban tocando no tuvieran más aliento. Era como ya esta es la victoria, y comenzaban a sonar las trompetas, pero fuerte, y iba en aumento hasta que finalizaba, y eso era símbolo de la victoria que Dios había dado. Y el Señor les enseñó esto. Y de esa trompeta que el Señor nos está hablando, y veamos cómo sucedió esto mismo en Éxodo capítulo 19. En el versículo 17 dice lo siguiente, dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, dice, ¿para recibir a quién, hermano? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El sonido de la bocina, ¿qué dice? Iba aumentando en extremo hasta la final trompeta. Esta es la muestra de esa trompeta que nosotros estamos esperando escuchar de Dios. Esa es la trompeta que va a escuchar el pueblo de Dios cuando sea llamado por Cristo Jesús a encontrarnos con Él en las nubes, hermano. Esta es una promesa que tenemos tú y yo, que nosotros vamos a ser vestidos en un cuerpo incorruptible, hermano, en el nombre de Jesús. Y hay gente inclusive que no cree que hay un rapto. Hay iglesias que no creen en esto. Porque la palabra rapto no aparece. Hay miles de palabras que no aparecen en la Biblia. La misma palabra Biblia no aparece en la palabra de Dios y se llama Biblia. Pero mira de dónde viene la palabra rapto. Rapto viene de la palabra del griego arpacto, que significa rescate. Rescatar a alguien de peligro. Santo Dios. Levantar a alguien de un peligro, sacarlo de un lugar de peligro. Eso significa la palabra rapto. Aleluya. Arpaxo, del griego. El Señor viene a rescatarnos, a levantarnos del peligro que viene para esta tierra. Y hay 3 ejemplos bíblicos del arrebatamiento, de que Dios tiene poder para levantarte a ti y a mí. Hay 3 ejemplos hermosos. Uno fue Enoc, pero fue un hombre que caminó con Dios, dice la palabra. Un hombre que caminó con Dios, y si caminó con Dios, vivió en santidad, hermano. Porque Dios es un Dios santo y no se contamina con nada inmundo, hermano. Hay que estar en santidad. Hay que buscar la santidad y la presencia de Dios, hermano, para ser levantado. Esto es un ejemplo de que no es cualquiera que va a entrar al reino de los cielos. No es a cualquiera que Dios viene a levantar. Es a una novia limpia, pura y sin mancha, vestida de blanco, sin pecado, sin inmundicia, sin nada que la avergüence delante de Jehová Dios de los cielos. Dios, tú eres bueno. Enoc fue uno.
Y Elías fue otro que fue arrebatado en un carro de fuego Así es. y llevado al cielo. Y nuestro amado Jesús, hermano, que fue levantado de esta tierra. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Ahora yo te voy a decir algo, y tal vez esto no funcione y nos sirva mucho. Mira abajo esa línea de cómo van a suceder y cómo van a ser los tiempos, para que entendamos algo. Primero es el rapto. Primero es el levantamiento de la iglesia. Primero nos vamos con Cristo, lo que hemos lavado nuestra ropa en la sangre del Cordero, lo que estamos limpios y esperándolo, lo que estamos sirviéndole y amándole a Él y buscando su presencia, vamos a ser levantados en el rapto. Y los que hayan dormido van a ser levantados aquel día también. Y dice que luego viene la gran tribulación. Según Apocalipsis está así el orden. Está así el orden. Después de Génesis 3, ahí te dice qué es lo que viene. Está Génesis 3, ahí todavía está la iglesia. Y en Génesis 4 ya te está hablando de la gran tribulación. Te habla claro y te lo muestra. Gran tribulación es lo que viene después que la iglesia es levantada. Y después de la gran tribulación, entonces está la segunda venida de Cristo Jesús, hermano. Bendito sea Dios. Hay una segunda venida de Cristo Jesús. Cristo va a venir con nosotros aquí a la tierra. Y entonces luego de eso viene el gran milenio. Por 1000 años nosotros vamos a estar aquí gobernando con Cristo Jesús. Ese es el orden. Gloria a Dios. Ese es el orden. Sí, Señor. Gobernando las naciones, la tierra, y va a haber paz por 1000 años, porque Satanás, que Jehová lo reprenda, ese enemigo va a ser encadenado y va a ser encerrado por 1000 años. Aleluya. Y entonces luego va a ser soltado y va a pelear con el Cordero, y él va a ser vencido y echado al lago de fuego eternamente y para siempre. Y entonces tú y yo viviremos por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el orden que hay, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por la eternidad estaremos con el Padre. Y sí existe el rapto. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Que nosotros no estamos puestos para ira. Dice, y esto es a la iglesia de Filadelfia. Esto es a esta iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia de Filadelfia. Es a esta iglesia. Mira que nosotros no estamos puestos para ira, si estamos metidos con el Señor. Dice, en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Aleluya. yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. Hermano, aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Mire, nosotros los gentiles vamos a ser levantados. Cristo murió para levantarnos, para llevarnos a nosotros, para darnos salvación. Pero lo que van a ser probados en general, la palabra se enfoca mucho, es en el pueblo de Israel. Y en todo el que se quiera quedar, en todo el que no quiera entrar en santidad y en el orden de Dios. Pero especialmente es para el pueblo de Israel, que va a pasar por esa gran tribulación para poder aceptar y reconocer a Dios y alcanzar la promesa que Dios le había dado. Ahora, todo esto es un plan de Dios. Usted sabe que el plan de Dios es perfecto. ¿Usted cree que Cristo Jesús vino a la tierra y se sorprendió cuando ellos lo rechazaron? No. Él no se sorprendió y él sabía que ellos lo iban a rechazar, y era necesario que ellos lo rechazaran para que él muriera por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos salvos. Era necesario que eso sucediera. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, mire, lo que dice es que viene a probar a los que moran en la tierra, y dice que el Señor nos va a guardar a nosotros. Nosotros no estamos puestos para ira. Otra palabra que nos confirma que nosotros no estamos puestos para ira es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Todos nosotros somos hijos de luz y hijos del día. Aleluya. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice. Por tanto, no durmamos como los demás, hermano. No te duermas en tus laureles, porque Cristo está a la puerta. No te duermas en tus pensamientos, en tus deseos, como el hombre rico.
No te des deleites, hermano. Pon tu mente en que Cristo está llegando ya, que viene ya. Amén. El día y la hora no lo sabemos en el que vamos a partir de esta tierra, hermano. No sabemos. Mira lo que dice la palabra. No durmamos como los demás, hermano. No duermas, hermano. Bien, ayúdanos, Señor. Entiende que el Señor nos ha puesto a nosotros como atalaya en esta tierra, como atalaya para clamar, para orar, para buscar su presencia, para reprender al diablo, para declarar victoria sobre el pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Entendámoslo, hermano. Dice, si no velemos y seamos sobrios, hermano. La palabra de Dios nos llama a estar velando, acechando lo que está sucediendo, lo que se está moviendo, clamando al Padre en la presencia de Él, buscando su dirección. Dice, seamos sobrios. Aleluya. No andemos divagando, un día sí, otro no. Esto es para el que se congrega, esa salvación que está ahí es para el que se congrega, hermano. Es para el que ora, es para el que ayuna, es para el que alaba de verdad, es para el que busca al Señor con todo su corazón. No es para el que está un día sí, un día no. Hoy no me siento bien, hermano. Esto no es de sentimiento, esto es de raciocinio, es de razonar, hermano. Que el tiempo se acaba, que Cristo viene ya, que tu salvación es tuya y es personal, que tiene que arrebatársela al diablo que quiere que se pierda tu alma. El que está metido en Netflix, el que está metido en la novela, no va para el cielo. El que está escuchando música del mundo no va para el cielo. El que está contaminando su alma con los vicios de este mundo no va para el cielo. El que no ora y está en Instagram y en Facebook no va para el cielo. Jehová reprenda al diablo. Que se detenga ya toda obra del mal. Si vas a entrar a las redes sociales, busca bendición en ella, en el nombre de Jesús. Alábalo si puede, como dice Gigi Ávila, gloria a Dios. Alábalo, porque la venida de Cristo está cerca, hermano. Ese tiempo lo muestra a nosotros que ya está cerca. Es necesario que velemos, hermano, y que seamos sobrios. ¿Cuántas almas se están perdiendo y necesitamos salir a predicar el Evangelio? En el nombre de Jesús hay que predicar la palabra de Dios, porque muchos se están perdiendo, hermano. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Alabanza tu nombre, Jehová. Pues los que duermen, dice, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Cuánta gente que no está velando y no está atendiendo lo que está sucediendo y lo que nos está mostrando este tiempo? Estamos escuchando trompetas de la venida de Dios. Es a la final que seremos levantados. Estas son trompetas, esta epidemia son trompetas de la venida de Dios. Esa epidemia son trompetas que estamos escuchando de que Cristo está cerca y está a la puerta. No pidamos más señal, hermano, y no nos detengamos. Dice en el versículo 8, pero nosotros que somos del día, nosotros somos del día, dice, versículo 8, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, hermano, y de amor. El amor, hermano, que es necesario en nosotros los cristianos. Y con la esperanza de que, de salvación como yelmo. Yo tengo que tener esa esperanza en mi corazón. Todo lo que el enemigo quiera levantar y decir de que no hay Dios, que Jehová lo reprenda. Yo tengo una esperanza de salvación. Yo tengo una esperanza de vida eterna. Yo tengo una esperanza de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, y poder verlo cara a cara. Gloria a Jesús. Y alabarlo y adorarlo eternamente. Como dice esa alabanza, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, hermano. Gloria a Jesús. Porque no nos ha puesto Dios para ira, dice. Dios no nos ha puesto a nosotros para pasar la gran tribulación. Eso es mentira del diablo. En la gran tribulación se van a quedar los desobedientes, los que no han querido entender, los que no han querido meterse en el orden con el Señor, los que no han querido aceptar al Señor, los que no se quieren congregar, los que no quieren alabar al Señor, los que no quieren abrir sus labios, los que no quieren orar. Esos son los que van a pasar la gran tribulación. Los que tienen sus ojos metidos en un aparato las 24 horas del día y no quieren orar ni buscar la presencia de Dios. Esos son los que van a pasar la gran tribulación.
Si no, dice, nosotros no estamos puestos para ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros no estamos puestos para alcanzar salvación, pero por medio de quién? De Cristo, no de ningún hombre. No hay ningún hombre que salva, la gloria de Él. Él es el que salva. Él es el que salva. No hay ningún cuadro, no hay ningún pedazo de yeso, no hay ninguna virgencita que prenda al diablo. Ella fue virgen hasta que el Espíritu Santo puso lo que iba a poner, y después de eso ella hizo una vida normal y está allá en el cielo también. Pero ella no está a la diestra del Padre. Eso no es lo que me dice la palabra. El que está a la diestra del Padre es Cristo Jesús, intercediendo por ti y por mí. Él es el que salva. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Jesús. Quien murió por nosotros, oye lo que dice ahí, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Dios, tú eres bueno, aleluya. Gloria a Jesús. Alábalo si puede. Santo Dios. Mira un ejemplo hermoso de que Dios nos salva y de que Dios tiene misericordia y de que no estamos puestos para ira. Un ejemplo hermoso fue cuando el Señor halló gracia en Noé, hermano. Dice que el Señor le hedía el olor, el hedor del pecado de la humanidad, del mundo. Dice que subía allá al cielo. Santo Dios, sí, Señor. Dice que el Señor se había sentido hasta arrepentido de haber creado al hombre, porque de continuo lo que había era mal en su corazón. Ay, sí. Como hoy. Y la palabra, el mismo Cristo dice, ¿y qué? Le preguntan los discípulos, ¿y qué será antes del fin? ¿Qué será lo que vamos a ver? Los días serán como los días de Noé y como los de Sodoma y Gomorra, así mismo. ¿Y qué estamos viendo nosotros hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé manifestado aquí en la tierra, el tiempo de Noé, gente contaminada, gente endiablada con su mente de una manera distorsionada, engañada, confundida. Hermano, si el Señor te hizo con cierto miembro en tu cuerpo, a ti que no conoces al Señor, si el Señor te hizo con ciertos miembros, fue Él que te creó y te creó así. Tu alma y todo tu ADN, todo indica que tú eres hombre y todo indica que eres mujer. Mentira del diablo. Entonces el pecado subía allá arriba de toda la malicia y de toda la maldad, y gente asesinando y gente haciendo cosas. Mire, hermano, el enemigo es tan sucio. Cuánta muerte y cuánto abuso y cuánta cosa hay en la humanidad. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Pero en ese tiempo la palabra nos enseña que aún así el Señor tuvo misericordia de Noé y tuvo misericordia de Lot. Abraham le preguntaba: ¿y si hubieran 50 justos? ¿Y si hubieran 5? ¿Y si hubieran 10? Halló uno, si acaso, a Lot, y aún así tuvo misericordia. Mandó un ángel a que lo sacara de allá, lo agarró por un brazo y se lo llevó de ahí. Porque nosotros no estamos puestos para ira. Ahora, si te pasa como la mujer de Lot y tus ojos se vuelven para atrás porque tu corazón está agarrado de toda esta cosa material, y tu corazón está agarrado de ese carro, de esas posesiones, de la cuenta de banco y qué sé yo qué, y te quedaste estatua de sal. Eso es lo que viene para el que quiera, hermano. Pero no estamos puestos para ira. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Lucas capítulo 21, versículo 36 nos dice a nosotros lo siguiente. Dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos llama a velar, hermano. Velar es estar todo el tiempo, hermano, orando, clamando, buscando la presencia de Dios, adorando al Padre, sirviendo al Padre, todo el tiempo pendiente de lo que está sucediendo, en espíritu y en verdad, buscando la presencia y la dirección de Dios. Y la promesa que nosotros esperamos, hermanos, es esta. Lucas 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, hermano, con todo esto que está aconteciendo y con todo lo que estamos viendo. Que no se turbe nuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed también en mí. Perdón que esa D está en minúscula. Voy arreglando el PowerPoint.
¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice, a preparar lugar para vosotros. Él se fue a preparar lugar para nosotros, dice. Y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gran detalle. Él viene a tomarse a sí mismo. Él viene a buscar a alguien que camine como Él caminó. Él viene a buscar a alguien que actúe como Él actuó. Él viene a buscar a alguien que en su mente siempre decía, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo camino, Señor? ¿Qué le digo, Señor? ¿Cómo me muevo? ¿A dónde voy? Eso hacía Cristo. Fue obediente, dice, hasta la muerte. Entonces Él viene, dice ahí, y os tomaré a mí mismo. Un gran detalle, Él viene a buscarse a Él. Viene a buscar el modelo de Él. Entonces tú y yo tenemos que modelar a Cristo si queremos que Él nos tome. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, esa es la promesa. Que donde Él está, nosotros también vamos a estar. Esa es la promesa que tú y yo tenemos. Es mentira del enemigo que nosotros vamos a estar puestos a la ira. Es mentira del enemigo que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Y que esto que está sucediendo ya es la gran tribulación. Es mentira. Son principios de dolor, hermano. Gloria a Dios. Nosotros no vamos a ver eso. Gloria a Dios. La promesa que esperamos. Y con esto termino, hermano. La promesa que esperamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nos dice lo siguiente en el versículo 13. Dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Debemos de dar gracias a Dios de que Él nos haya escogido a nosotros desde el principio para salvarnos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es mediante la santificación en el Espíritu. Oye, ¿quién es que nos va a santificar? Es el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo? Si tenemos fe y si leemos su palabra. Esa verdad que dice ahí es la palabra de Dios. Si esa palabra está en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos va a transformar y nos va a cambiar y nos va a santificar, y por eso alcanzaremos la salvación. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gloria que nosotros vamos a alcanzar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben cuál es ese cuerpo incorruptible? Esa es la gloria de Él en nosotros. Es que Él se va a glorificar, es que nosotros tendremos un cuerpo de gloria, hermano. Será algo maravilloso, será algo hermoso, algo jamás visto, hermano. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice que estemos firmes y que retengamos la palabra de Dios, que retengamos la doctrina que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado a nosotros, que no le creamos al diablo ninguna mentira ni ninguna contrariedad que quiera decir que el Dios al que tú y yo le servimos no existe. A nada del enemigo, nada de lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente. Y dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él nos dio consolación eterna, ya Él no la dio a nosotros. Consolación eterna, y por gracia fue que lo hizo. Conforme vuestros corazones, dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gloria a Jesús. Que el Señor conforte nuestros corazones en estos tiempos. En estos tiempos de tanta dificultad, en estos tiempos de tanto dolor, en estos tiempos de ver cosas que no nos esperábamos como seres humanos. Pero el Señor tiene el control y el dominio de todo. Y todo lo que está sucediendo en el mundo, Él lo está viendo.
y está preparándonos a nosotros para su venida. Aleluya. Que nos confirme a nosotros en toda buena palabra y en toda buena obra en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esa es la promesa que nosotros esperamos, hermano. Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Y yo voy a orar, hermanos, para despedirnos en el nombre de Cristo Jesús de este tiempo, y luego vamos a pasar a lo que es la mesa del Señor. Gloria a Dios. Pero voy a orar, voy a hacer una oración de salvación, una oración de bendición para todas las vidas que nos están escuchando a través del internet, o todas las vidas que están aquí, para que el Señor en el nombre de Jesús confirme nuestras vidas en su palabra, y que podamos en el nombre de Cristo alcanzar la salvación que Él nos ha prometido. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo tan hermoso, gracias por la bendición y la misericordia, Señor, que tú has tenido de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú nos has dado una promesa, Señor, de salvación. Tú nos has dado, Señor, una promesa hermosa, Señor, una promesa eterna, Dios. Señor, sabemos que en ti, Dios mío, alcanzaremos, Señor, esa victoria, Padre. Como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nosotros sabemos, Señor, que tú nos fortalecerás y que tú nos darás, Señor, la victoria, Dios, de alcanzar el reino de los cielos, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, este pueblo está en tus manos, esta iglesia está en tus manos, Señor. Cada vida, Señor, que esté escuchando este mensaje, Señor, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos salvación y vida eterna, Señor, en el nombre de Cristo, para que tú seas manifestado en nuestros corazones, para que tu palabra permanezca en cada uno de nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús, para que en el nombre de Cristo, Señor, seas establecido, Señor, en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.